Estás a punto de escuchar Generaciones en Red, un podcast del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Hola, somos Óscar y Lola. Bienvenidos a Generaciones en Red, el podcast donde conectamos experiencia, talento y tecnología para repensar el futuro del ingeniero de telecomunicación. Hoy tenemos con nosotros a alguien que sigue marcando la historia de las telecomunicaciones en España y más allá. José Manuel Arnaiz de Castro, preocupado además por los problemas y la vigencia del talento senior. Fundador de empresas como Yastel, Lucent y Seacoast, consejero en Digi y autor de 2 importantes libros de los que hablaremos después, nos hacen pensar todos ellos en el futuro digital. José Manuel Arnaiz, gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme. José Manuel Arnaiz es ingeniero superior de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid, con certificación en gobernanza y diploma para consejeros profesionales por el Instituto de Consejeros y Administradores. Es miembro de organizaciones como el Institute of Directors, International Corporate Governance Network, la Asociación Española de Directivos y DIRSE, y la DIRSE, que es la Asociación Española de Directivos para la Sostenibilidad, y también ISACA. Su trayectoria profesional es muy dilatada. Fundador y empresario de más de 10 compañías innovadoras y startups, entre ellas Logic Spain, Yastel, eSpace Telecom, Lucent, Knowwe y Showview. También es en el sector náutico en Seacoast. Además ha ocupado cargos directivos muy relevantes, ha sido director en el sur de Europa en ATT, director de marketing en AUNA, director de transformación en ONO, y ha sido CEO en Lucent y consejero de múltiples empresas tecnológicas. Ahí en Actualmente es consejero independiente y no ejecutivo en Digi Communications desde junio de 2024, con mandato hasta el 2028, y miembro de consejos y comités en empresas como Credec, Portstech, Knowwe y JSC Ingenium. Ha participado en la llegada a Digi a España y en la creación de Yastel, hitos muy significativos en el sector de las telecomunicaciones, pero además es autor de libros sobre la transformación digital, donde nos invita a pensar cómo la sociedad va a cambiar, la tecnología va a cambiar la sociedad. Uno de sus libros es Transformation Occurs at Night, en el 2020, y el segundo es El mundo de Telos Chronopoulos, sobre la ciberseguridad y la evolución social. La primera pregunta es muy sencilla, José Manuel. ¿Quién es José Manuel Arnaiz? Pues es que habéis explicado ya muchísimo. Me habéis ya dejado sin palabras, ¿eh? O sea, no, yo soy un empresario, creo, más un empresario, pero ingeniero, ¿no? Bueno, la primera empresa la monté pues con 20 años. Y he seguido en eso. E incluso en ATT pues era también montar algo nuevo. Me gusta eso. Y efectivamente, como ha dicho Lola, pues también me gusta, digamos, la prospección, ¿no? Y pensar en cómo las tecnologías que van siendo adoptadas por la sociedad van haciendo que cambiemos en nuestras creencias y nuestros comportamientos. Esto me interesa últimamente mucho, pero siempre me ha interesado, pero ahora más. No sé si esto responde, aparte de la cantidad de cosas que habéis mencionado. Sí, la verdad es que tienes una trayectoria impresionante. Bueno, son muchos años también, ¿eh? Bueno, ahora volviendo un poco, vamos a volver al pasado y vamos a remontarnos a los años 70-80, esa maravillosa época. ¿Por qué elegiste estudiar ingeniería de telecomunicación y qué te impulsó a dar esos primeros pasos? Pues mira, no sé exactamente por qué, porque bueno, entonces éramos muy jóvenes todos cuando empezábamos, pero a mí me interesaba saber lo que era un transistor y cómo funcionaba, ¿no? Es una cosa rarísima y no sé exactamente por qué, o sea, no tengo ni idea. El caso es que una tía mía me regaló un libro sobre el transistor y me lo leí, me pareció muy interesante. Y estuve pues investigando, pero no lo dudé mucho. O sea, me fui a Teleco y entonces, bueno, le dije a mi padre, oye, quiero hacer ingeniería de telecomunicación. Y él me dijo, hombre, es una pena con la cantidad de pasta y esfuerzo que hemos dedicado a tu educación primaria, secundaria, etcétera, que te hagas telefonista. Entonces me pidió a ver si podía también estudiar Derecho y le dije que imposible. Así que ahí, bueno, pues no sé, ahí estuve. ¿Sí? ¿Y viste venir esa revolución que ahora mismo estamos disfrutando? Quizá la telecomunicación es una revolución continua,
pero, no sé, la ciencia ficción siempre nos lleva a pensar que esto no tiene fin, ¿no? Sí, hombre, a mí, o sea, yo cuando llegué allí, aparte de los suspensos que eran continuos y tal, y el mus, que era muy divertido, lo que me interesó más fueron los ordenadores de aquel momento, ¿no? Y entonces había Eurelec, que era una asociación que había allí en la escuela, y tenían ahí un ordenador pequeñito y tal, y ahí empecé a jugar con él o sea, me llamaba mucho la atención eso. Teníamos un IVAC 1108 accesible para la escuela, que estaba en el ministerio, y yo me metí en un curso, aparte de Fortran, que estudiábamos, me metí en un curso sobre el sistema operativo que se llamaba Exec8, una cosa antiquísima y tal, pero llegué a comprarme una bobina de cinta magnética para poder meter ahí los programas. O sea, es que era como una especie de obsesión. Y eso es lo que me llevó, digamos, a analizar la posibilidad. Realmente no analicé nada, directamente me puse a programar para alguien y terminamos montando una empresa de esto. Pero eran los ordenadores, en aquel momento lo que más me interesó. Muy interesante que digas esto, porque mucha gente cuando habla de un ingeniero de telecomunicación siempre piensa en las comunicaciones, en las redes, y casi se ha olvidado que también en tu época y en la nuestra los ordenadores, o sea, los inicios de la informática, por así decirlo, se hicieron en la escuela, ¿no? Para los jóvenes, ¿cómo...? Has hablado también de los suspensos. ¿En algún momento llegaste a pensar, esto no es lo mío, me he equivocado, el transistor me ha...? No. Yo lo tenía muy claro, me suspendían, pero me daba igual. Pero claro, yo en tercero monté la empresa esta, Logic Spain. Fue en tercero. Después de haber repetido el primero, que creo que solo aprobé una, si no recuerdo mal. Y entonces, bueno, o sea, realmente me dediqué bastante a la empresa y iba a los exámenes en septiembre, con muy poca preparación. En algún caso, por ejemplo, recuerdo uno que entré en la sala, era un aula de estas grandes, ¿no? Nos dieron las hojitas con las preguntas y dije, me he equivocado de examen, porque es que no entendía nada de las preguntas, ¿no? O sea que no he sido un estudiante muy bueno, digamos, ¿no? En esto. Entonces, digamos que uniste tu pasión por los ordenadores con el emprendimiento y eso fue lo que te hizo crear la empresa de Logic Spain, ¿no? Exactamente, sí. Sí, esto además lo monté con un compañero de la escuela también, Miguel Barzaski, hijo de su padre. Sí. Y los dos juntos convencí a un amigo de mi padre que estaba cerrando una fábrica de televisiones de aquella época y los tres pues montamos aquello. Empezamos haciendo software, Miguel hizo una contabilidad, yo hice unas nóminas y bueno, pues ahí arrancó el tema, ¿no? Luego llegaron los hitos de los operadores, bueno, 4Play, por ejemplo, ¿no? De fijo, móvil, internet, televisión, en España, ¿no? Que fue un gran hito. ¿Qué crees que es lo que aportaste tú en ese nacimiento de esos operadores? Pues no lo sé. Yo estuve con internet sobre todo durante los 90s, o sea, estuve en ATT con temas de sistemas de cableado estructurado, redes locales y de área amplia. Y en el 96 salí de ATT porque me encontré con internet y me volví loco completamente. O sea, monté 4 o 5 cosas a la vez y bueno, pues un ISP, un proveedor de internet de aquel momento, pues un Yastel que todavía no hacía nada, pues se lo vendí, digamos, y así es como aterricé por allí. Y el Yastel de aquel momento, pues efectivamente ahí era una cosa muy, muy anterior a lo que tú estás diciendo. Ni siquiera había DSL, entonces internet sonaba pi, eran módems, ¿no? Sí. Y la voz, pues la hacíamos con automarcadores, un aparatito que poníamos ahí para que fuera a través de nuestra red. Pero enseguida, digamos, todo lo que era internet empezó a florecer, y sobre todo con el ADSL. Y a partir de ahí pues empezamos a percibir ya otro mundo completamente nuevo, ¿no? En el que hubo un hype muy grande. Yo creo que en aquel momento no había el concepto de FOMO,
que sabéis, entiendo todos lo que es, pero yo creo que en aquel momento hubo FOMO, o sea, fue el momento del FOMO de Internet, porque Yastel llegó a valer más que Endesa, lo cual es, bueno, a nosotros también nos sorprendía, ¿no? Y lo único es que luego pues vino el golpazo, y pasamos de valer 137 euros a valer 7 o algo así en unos meses. Y bueno, pues todas aquellas cifras que teníamos en la hoja de cálculo de cuánta pasta valían las acciones, pues nos encontramos con que valía mucho menos. ¿Qué aporté? Pues no lo sé. Yo creo que aquello pues fue, o sea, hubo mucha gente que entró en este negocio a empujar, y yo creo que nosotros lo que hacíamos era un planteamiento un poco más rupturista que los demás, con aquellos cohetes que salían de un edificio que parecía el de Telefónica, en fin, una cosa divertida. Yo recuerdo haber lanzado Just Free, que era un servicio de internet gratuito, pues con un anuncio de un chico que cortaba la carne o los pepinos tan rápido que se cortaba los dedos, ¿no? Y salía sangre y tal. Y entonces, pues bueno. O sea, yo creo que era un poco, pues eso, hacer que la sociedad pues reflexionase acerca de, bueno, pues de que había más posibilidades, ¿no? Que era lo difícil, porque ya al final una empresa como Telefónica, que llevaba muchísimos años haciéndolo razonablemente bien, pues es difícil llamar la atención, ¿no? Y desde 1981 con la primera empresa, una sucesión de creación de empresas tras otra, casi todas exitosas. No. Te iba a preguntar, ¿en algún momento, con la creación de algunas, si quieres contarnos, dijiste, uy, esto no va a salir? Y si te pasó eso, cuentas. ¿Cómo superaste ese miedo? No, o sea, yo miedo no he tenido. O sea, a ver, la manera en que yo vivo el emprendimiento es que veo un problema y se me ocurre una solución normalmente con tecnología. Y entonces como me emociono, o sea, me imagino a los usuarios disfrutando de ese cambio y acompañando este nuevo negocio, ¿no? Yo no he tenido nunca miedo antes de montarlo. Durante el montaje he tenido muchas veces mucho miedo y muchas noches sin dormir, sobre todo pues cuando las cosas no van bien, has convencido a personas tanto para que trabajen en la empresa como para que pongan fondos u otros recursos, y ves que las cosas no están saliendo, y eso es muy, muy duro. Pero antes no, o sea, soy un optimista recalcitrante, diría. Y aparte de la curiosidad y tu capacidad de innovar, ¿para ti es indispensable conseguir monetizarlo? O sea, ver el negocio y comprobar que se está cumpliendo eso que has visto en el Excel o en el estudio mercado. ¿Cómo ves esa jugada, no? Mira, evidentemente, si no monetizas no hay nada más. Pero yo creo que la diferencia grande de las veces que no solamente he emprendido, sino que he cooperado en otros emprendimientos de los demás y también he hablado con otros emprendedores, es que hay gente que ve montar una empresa como hacerse rico. Entonces, yo creo que ahí es donde está el error. O sea, yo creo que por lo menos lo que a mí me ha funcionado, o por lo menos lo que más me satisface, es imaginar a un usuario utilizando la mejora que yo he imaginado y pagando por ello. Si luego los números salen, pues tienen que salir. Si luego me hago rico, pues mejor aún. Pero el objetivo creo que es mejor o más satisfactorio que sea pensar en ese usuario disfrutando de lo que has hecho. Es la forma en que yo lo veo. ¿Y cómo logras esa capacidad de seguir reinventándote continuamente? Yo es que no lo puedo remediar, es que es que es justo lo contrario. O sea, yo ahora no quiero meterme en más líos, pero es que continuamente estoy viendo posibilidades y oportunidades, y más ahora, claro, es que entre blockchain, inteligencia artificial, robótica, realidad virtual, realidad aumentada, es que es tremendo. O sea, yo veo una cantidad de cosas. A ver, no te digo cada día, pero desde luego cada semana es raro que no se me ocurra algo. Otra cosa es que tengo que reprimirme, porque digamos que también tener 2 o 3 cosas a la vez es cuando funciona más difícilmente, ¿no? Y para hacer todo eso, ¿con qué equipo cuentas en media? Es decir,
tú cuentas con un equipo de, pongamos, 10 personas a tu alrededor, de 100, de no sé. ¿Cómo haces para calcular eso, ¿no? De cuánta gente tiene que ayudarte para hacer un proyecto? Pues hombre, esto obviamente depende del proyecto, pero, o sea, yo fíjate, he visto o he conocido emprendedores solitarios, ¿no? O sea, gente que dice, no, yo lo hago, yo me lo guiso, yo me lo como y no quiere que entre nadie más, ¿no? Yo soy al revés, yo soy cooperativo, o sea, yo creo que el mundo o la humanidad es lo que es gracias a que el ser humano es capaz de cooperar con otros seres humanos. Y no es que lo piense intelectualmente, sino que lo siento y por eso pues yo nunca he hecho un emprendimiento solo, siempre lo he hecho con más gente, como fundadores. Y en cuanto al equipo, pues depende de la situación, de qué tal vaya la cosa, etcétera. Pero vamos, yo lo que sí he experimentado es que equipos de alrededor de las 8, 10, 12 personas funcionan, sobre todo al principio, muy bien, porque te conoces, estás mirándote a los ojos todo el tiempo y es una buena forma de arrancar. Después, pues oye, las cosas crecen y bueno, o van mal y entonces hay que despedir a todos, que también me ha pasado unas cuantas veces. Y bueno, los que te conocemos, sí que conocemos tu profunda faceta humanística, ¿no? Y también durante la conversación has hablado mucho de tecnología, personas que lo usan. En un momento, en el 2020, escribiste un libro donde hablas de cómo la tecnología va a cambiar la vida de las personas y el comportamiento, que en realidad esto lleva pasando desde que el hombre es hombre, ¿no? Desde la rueda, pero ¿qué hay diferente de lo que está ocurriendo ahora respecto a los cambios que puede experimentar el ser humano? ¿Y qué te empujó a escribir, a decir, venga, voy a escribir un libro? ¿Y por qué lo escribiste en inglés? Que también me sorprende bastante. Sí, esto es bastante chocante, incluso para mí ahora. Pero, o sea, ¿por qué? Porque yo estaba viendo, o sea, yo, claro, o sea, tengo la suerte de haber seguido toda la progresión desde los mainframes, los PCs, las llamadas en movilidad, quiero llamarlo así, después los smartphones, Internet, o sea, digamos que he visto toda esa evolución y esto lo que me ha facilitado es, creo, una buena comprensión de los factores que facilitan la adopción de esa tecnología y de cómo la sociedad va cambiando, porque la he visto cambiar. Y entonces, joder, se me ocurrían cantidad de cosas de la vida ordinaria, ¿no? De la manera en que nos relacionamos entre nosotros, de la manera en que entendemos la vida. Por ejemplo, la manera en que yo comprendo la cultura, o sea, la cultura de un grupo de personas, ¿no? Y entonces quería explicarlo, quería que la gente pues lo leyera o me lo criticase o le pareciera bien, ¿no? Y la verdad es que empezó siendo una especie de historias pequeñas, ¿no? Pues uno habla, yo qué sé, sobre el tiempo. El tiempo ha cambiado radicalmente, ¿no? Desde que no había relojes hasta ahora, pues que lo tenemos todo inmediatamente, ¿no? Y no aguantas ni 5 segundos. O sea, todo lo que es la sincronía y la desincronización de las cosas. Entonces, bueno, pues preparé una serie de lo que iban a ser posts para LinkedIn. Y entonces les dije, bueno, pues lo hago en inglés y tal. Y entonces cuando me di cuenta tenía allí, pues, no sé, 200 páginas. Y entonces decidí hacer una compilación de todo aquello. Y luego se me ocurrieron una serie de palancas que hacen que las empresas se diferencien de otras en su industria. Y entonces quise reflejar esas dos cosas, o sea, cómo la humanidad o la cultura de la humanidad va cambiando y se va haciendo además más común. O sea, cada vez hay menos diferencia entre alguien que vive, no sé, en Vietnam y alguien que vive en Córdoba. Y por otro lado, pues dar esas pistas acerca de cómo creo que la tecnología se puede utilizar para lograr una diferenciación profunda tipo océano azul, para entendernos, ¿no? Y entonces lo puse en este libro, que además tardé bastante en escribirlo porque estaba liado y lo iba haciendo un poco a ratos, ¿no? Y bueno, pues al final, pues así salió. ¿Y en inglés? Por esa razón, porque empecé con todos estos artículos en inglés, porque quería publicarlos en LinkedIn y digo, hombre, tendría más audiencia en inglés, ¿no?
Y vamos, me equivoqué completamente porque yo creo que habría sido mucho mejor en español porque la gente que me conoce habla más español que inglés, ¿no? Pero bueno, lo tengo casi traducido, ¿eh? O sea que... Si la transformación es una ola, entonces entiendes que se puede surfear la ola, porque otros entenderán que la transformación es un tsunami que nos puede arrasar, ¿no? Bueno, yo creo que eso siempre es como lo mires, ¿no? O sea, si eres hábil, estás atento y bueno, pues lo puedes surfear, ¿no? Pero es verdad que hay gente que se ha ido quedando por el camino y se ha ido llevando golpes duros, ¿no? Eso es así, sí. Y aunque imagino, puedo intuir tu respuesta, pero ¿cómo ves el papel de la IA, de la inteligencia artificial en la gobernanza de las empresas futuras que vas a crear? Y ¿va a ser un aliado, un riesgo? Yo creo que ahora mismo la IA es una herramienta y la gobernanza puede emplear la IA como una herramienta. Yo creo que en la parte de gobernanza va a influir, pero yo creo que la influencia va a ser muy superior en otros órdenes de cosas. Yo creo que la hiperproductividad que puede llegar a generar la inteligencia artificial va a cambiar la manera en que los seres humanos vemos el trabajo. O sea, ahora mismo y desde hace millones de años o miles de años, el trabajo es el centro de la actividad humana. O sea, si lo piensas, dices, joder, es que si no trabajo no tengo dinero, ¿no? O sea, pero no estás buscando dinero, estás buscando alimentación, estás buscando seguridad, estás buscando cobijo. Entonces, claro, cuando todo eso sobra o es abundante, entonces el trabajo realmente dices, bueno, y es tan necesario trabajar, ¿no? No sé si me estoy explicando. Lo que quiero decir es que esa hiperproductividad puede llevar a los humanos a no tener que trabajar para disfrutar de la vida, ¿no? Y esto yo veo que tiene dos implicaciones muy grandes. Una es cómo nos vamos a repartir el resultado de esa hiperproductividad, y si queréis puedo enlazar con mi visión acerca de eso. Y la segunda es a qué nos vamos a dedicar o cómo vamos a modificar la manera en que nos vemos a nosotros mismos, ¿no? ¿Para qué estamos aquí?, etcétera. Y esta va a ser una pregunta mucho más difícil de responder. Estaba pensando que me llevé a mi hijo a una charla de inteligencia artificial a la asociación y entonces en esa charla la gente estaba como preocupada por el tema de la IA, ¿no? Entonces me acuerdo que al salir dijo, mamá, no entiendo por qué la gente está tan preocupada. Dice, yo creo que con la IA vamos a tener más tiempo para hacer lo que de verdad queremos. Entonces me sorprendió mucho porque es verdad que todo el mundo en la charla estaba muy preocupado por los... Y dijo, pues así vamos a poder hacer muchas cosas porque las máquinas van a trabajar por nosotros, ¿no? Que es un poco lo que estás... Yo lo veo también como él, sí. Sí, lo que pasa es que en los consejos de administración, yo no sé si lo que está diciendo Lola es así o opinan lo contrario. Es decir, cuando un consejero IA suplante a todo el consejo de administración, ¿qué va a pasar o qué van a hacer los consejeros de administración? Es como una especie de bipolaridad de... Sí, yo veo aquí un paralelismo y voy a explicar algo que es un poco controvertido, pero efectivamente, o sea, las empresas son de los accionistas. Entonces el consejo es un medio que encuentra el accionista para supervisar al equipo de gestión. Realmente es así como funciona, o debería funcionar. O sea, realmente el accionista delega en un agente, que es el órgano de administración, para supervisar lo que hace la empresa y su estrategia y cómo opera, ¿no? Yo veo que es muy similar a lo que hacemos los ciudadanos cuando votamos y elegimos representantes. Elegimos unos agentes que nos representan en unas determinadas cosas. O sea, llega un momento en que no ya la IA, sino directamente la hiperconectividad que tenemos ahora mismo y la capacidad que tenemos de comunicarnos entre nosotros y de analizar en conjunto determinados aspectos nos pueden llevar a plantearnos o replantearnos si debemos seguir utilizando una democracia representativa como la que nació a raíz de la Revolución Americana o Francesa, o si debemos desplazar la manera en que gobernamos las cosas públicas hacia una representación más directa.
y enlazo con la sociedad, o sea, con las entidades legales, que podría ocurrir lo mismo, ¿no? Es decir, yo a lo mejor no necesito representante para supervisar al equipo de gestión. Quizás es un poco chocante esto que estoy diciendo. Pero... No, hay que pensar, pero es muy lógico. Es decir, podemos hacerlo de forma técnica, es posible, o tecnológica. Otra cosa es que alguien tenga miedo a que eso produzca, digamos, cosas indeseables, ¿no? No, tensiones seguro que generaría. Entonces, esto es seguro, pero vamos, fíjate, yo creo que la Revolución Francesa obviamente fue bastante cruenta. Yo creo que la evolución o las revoluciones a las que nosotros nos enfrentamos no serán tan cruentas, pero serán dolorosas. También es verdad que antes de que pase todo esto hay que tocar fondo, y yo creo que estamos acercándonos a ese fondo. No digo en España o en Estados Unidos o en Alemania, estoy hablando en general de la manera en que nos organizamos los humanos. En tu segunda novela hablas del riesgo de la ciberseguridad y la ciberdelincuencia. Ahora que estamos también hablando de la cuántica, de los ataques cuánticos y de sistemas cuánticos accesibles a gran escala, ¿crees que estamos subestimando los riesgos digitales o...? Bueno, yo creo que, a ver, subestimarlo no sería quizá el adjetivo que yo le daría, pero, o sea, creo que es un riesgo cada vez superior. Creo que los ordenadores cuánticos van a ser capaces de reventar las claves que estamos utilizando ahora mismo, pero también es verdad que creo en el ser humano, y de hecho ya hay dos caminos abiertos para resolver esto. Uno es PQC, que es, digamos, un algoritmo más potente que los de los números primos que utilizamos ahora mismo para las claves, RSA. Y por otro lado, QKD, que es un sistema precioso en el que se utiliza las propiedades cuánticas de la materia para generar flujos de claves en dos extremos de un enlace con una aleatoriedad total, o sea, de manera que no lo puedes craquear por algoritmia y desde luego por fuerza bruta, que sería lo que utilizarías con un ordenador cuántico, pues tampoco, porque está continuamente cambiando las claves, ¿no? O sea, las claves de cifrado dejan de ser algo fijo, o fijo, digamos, a medio plazo. O sea, cuando tú estableces una sesión web, pues intercambias y generas una clave en los dos extremos, que se mantiene durante toda tu sesión o durante mucho tiempo. Ahora vamos a entender las claves de cifrado como un recurso escaso que se va generando y cambiando con el tiempo y rápidamente. Y bueno, yo creo que de hecho hay una empresa que se acaba de crear, es una spin-off de la UPM, que se llama Coolnet, y que está tratando estas cosas. Hay otras empresas en España también, LuxQuanta y otras, que están tratando todos estos temas. Yo creo que en España estamos bastante avanzados en relación a este asunto, en relación a otros países, y yo creo que tenemos una oportunidad muy buena en este sentido. Ahora, desde el punto de vista de la gobernanza, el Consejo de Administración ha sido responsabilizado de supervisar y asegurarnos de que las cosas se están haciendo razonablemente bien y con una cantidad de recursos que digamos, guarde una relación con la amenaza que tenemos. Y no es nada fácil, porque en los consejos no abundan las personas que saben de tecnología y mucho menos de ciberseguridad. Y de cuántica. Y de cuántica. Y de cuántica. Y si nos fijamos en el ciudadano común, ¿qué debería hacer un ciudadano común para protegerse y no quedarse fuera de todo esto que estamos hablando? ¿Hablamos de ciberseguridad o de hablamos del ciudadano que a lo mejor no es teleco y que, dado que el saber, digamos, una persona normal necesita 20 años para conocer algo en profundidad. Si ese conocimiento crece, ¿cómo es posible que podamos dominar más de un saber? Bueno, y si no dominamos un saber, ¿qué hacemos? Entiendo lo que quieres decir. A ver, no sé, yo no sé cómo funciona el motor de explosión de mi coche. No tengo, sé que es 4 tiempos y tal, pero de verdad que no sé cuáles son los 4. O sea, yo creo que la ventaja que tiene el avance tecnológico que estamos construyendo ahora
es que está ocultando gran parte de la complejidad de los procesos, ¿no? Por ejemplo, el número de teléfono, yo no sé, claro, para la gente que es más o menos de mi edad, yo recordaba como 20 o 25 números de teléfono, no hace tanto. Ahora no recuerdo más que 2, porque solo tengo una hija, y entonces mi mujer y mi hija, o sea... Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que la tecnología ha sido capaz de ocultar esa complejidad de los números de teléfono. Y yo creo que eso es uno de los factores de éxito de cualquier aplicación de la tecnología, es poner la usabilidad al servicio del usuario y que no tenga que aprender las tripas. Y al hilo de la tecnología, ¿crees que la desigualdad digital será un reto en el futuro? Yo creo que lo es, lo seguirá siendo durante mucho tiempo. Los seres humanos tampoco somos iguales, pero efectivamente creo que la cantidad de oportunidades o la facilidad que pueden tener determinadas sociedades para alcanzar el estado de las otras, pues es un tema a estudiar. La manera en que yo lo percibo es que el mundo occidental ha ido desarrollando tecnologías que nos han ido permitiendo extraer, digamos, capacidad de producción de sitios donde no la había y se ha ido compensando. Yo, pongo el ejemplo de Corea porque es muy claro. O sea, Corea hace 25, 30, 40 años era un país que copiaba la tecnología y que producía. Ahora es un país que produce tecnología y manda a otros sitios a producir, ¿no? O sea, se va produciendo un equilibrio, el nivel de vida, el poder adquisitivo de los países, digamos, en desarrollo va subiendo, y lo que no sé es qué puede pasar cuando ya el resto de Asia y África pues hayan alcanzado este nivel, pues habrá que pensar cómo... Pero bueno, como nos va a pillar la hiperproductividad, pues... Y bueno, quizás es tu interés por seguir aprendiendo, tu hiperactividad intelectual y tal, pero claro, ¿qué te sigue motivando? Has estado metido en muchos proyectos, sigues lanzando proyectos. ¿Qué te motiva a seguir en ese camino? Pues es que sigo viendo la mejora. En este que comentabais de los puertos, o sea, claro, a mí me gusta navegar. Y entonces decía, pero ¿cómo es posible que... O sea, yo veo la costa y si no la conozco, no sé lo que estoy viendo. Y con un mapa, que se llaman cartas en navegación, pues no sabes reconocer la costa. Y por mucho que lleves un plotter y un GPS, pues no es nada fácil. Entonces dije, hombre, pues joder, ¿por qué no en la pantalla del móvil apunto hacia la costa y que me diga lo que veo, ¿no? Y digo, esto sería la pera. Bueno, pues me puse a montarlo y así ha nacido pues todo esto de Postec y tal, ¿no? Al final, ahora mismo, pues es una herramienta estupenda que la usa la gente. Cuando entras en un puerto, es como Google Maps, te va diciendo, pues ahora para acá, ahora para allá, para dónde tienes que dejar tu barco. O sea, es que es imaginarme la felicidad o el gusto que va a tener el usuario cuando utilice lo que yo me he imaginado. No sé si estoy respondiendo. O sea, hay veces que siempre se está hablando de poner el cliente en el centro y a veces lo hacen otros departamentos muy alejados de los que imagina. Tú directamente imaginas, pones el cliente en el centro y ejecutas. Es que no es que lo ponga, es que está en el centro, es que es el centro. Sí. Entonces sí, es eso lo que me motiva. Y lo ultimísimo en lo que estés metido que se pueda contar, ¿qué es? ¿Temas cuánticos? Temas que a lo mejor no puedes contar, pero dejas ahí el suspense, dejas el suspense que no quiero contar, para que la gente... Pero, o sea, bueno, metido en esta empresa que os he contado de comunicaciones cuánticas. O sea, esto fue una llamada de un vicerrector de la UPM que me pidió ayuda para hacer la spin-off y ahí estoy metido ayudando. O sea, no es... o sea, yo ya lo considero mi proyecto, y también ya estoy percibiendo pues los bancos, los hospitales utilizando esto para protegerse de los ataques. Que, por cierto, ahora el ataque se llama Harvest Now, Decrypt Tomorrow, porque lo que hacen es que, claro, están sacando la información ahora, aunque saben que no la pueden desencriptar, pero dentro de N años o meses
pues van a poder. Entonces, bueno, pues eso es en lo que ando, aunque tengo algunas otras cosas en la cabeza también. Pero estoy escribiendo bastante, ¿eh? O sea, me interesa mucho ahora transmitir a través de la escritura. ¿Y tienes mucha gente, digamos, aprendiendo de ti, digamos, al lado? Me refiero lo que se llama el mentoring, ¿no? ¿Tienes gente a la que mentorizas o eso no? Gente. Yo hablo con mucha gente todas las semanas. A veces es gente que viene a aprender, no sé, pero vamos, yo también aprendo, con lo cual es un camino de dos direcciones. A mí me interesa en gente más joven las ideas que tienen, la manera en que piensan es distinta de la manera en que yo pienso y cómo veo la vida, y entonces eso me parece muy interesante. Y, o sea, formalmente, pues creo que hay una persona que me dice que yo soy su mentor, pero hablo con muchas personas y me llama mucha gente para preguntar cosas. O sea, ¿que crees en esas sinergias que hay entre un senior y un junior? Lo veo clarísimo. Es más, creo que esta mentorización, hay un concepto que podemos llamar reverse mentoring, ¿no? En el que, claro, o sea, yo en consejos ahora menos, pero hace unos años había gente que nunca había usado WhatsApp y nunca había usado, pues no sé, Uber. Entonces, claro, o sea, aquí el trasvase es en los dos sentidos clarísimamente, ¿no? O sea, si tú hablas con alguien joven que no concibe que puedas estar pidiendo un taxi levantando la mano, y a cambio, pues esta persona seguramente pues hay aspectos de un negocio que le cuesta imaginar, y yo creo que sí, que es una simbiosis. ¿Y cuando has tenido un jefe más joven que tú, qué has pensado? ¿No has tenido nunca ningún problema con eso? No sé si he tenido un jefe más joven que yo. O sea, no ha habido muchas épocas en las que he tenido un jefe. La verdad, claro. Lo reconozco. O sea, quizá los jefes más próximos han sido accionistas. Accionistas más jóvenes que yo sí he tenido. Pero o sea, jefe propiamente creo que no. ¿Y qué consejo le darías a un joven ingeniero que está ahora empezando y que, como tú, quiere dejar huella en la historia? No sé. Yo no soy mucho de dar consejos. Yo lo que digo es lo que a mí me ha ido ocurriendo, y es que he sido muy curioso. O sea, he tenido distintos intereses y he explorado muchos caminos, y en algunos de ellos pues he ido encontrando una satisfacción, ¿no? Yo creo que es la curiosidad, esta curiosidad, entender realmente cuál es la necesidad de esta persona o de esta empresa en la que estás pensando, y de ahí surge el asunto, ¿no? De todas maneras, yo creo que el emprendimiento no es para todo el mundo. O sea, esto también, vamos, yo lo reconozco y creo que es así. No es ni más valioso ni menos, o sea, es diferente. Y muchos de los ingenieros, yo creo que entran a trabajar por cuenta ajena, ¿no? Y está bien, o sea, organizaciones grandes. También es cierto que en general yo me imagino una sociedad en la que cada vez habrá más empresas de uno. O sea que, por ejemplo, en Estados Unidos, pues quizá dentro de poco, o ya están ahí, la mitad de la fuerza laboral, o que está en capacidad de hacer trabajo, trabaja como freelance, o en algún momento lo ha hecho o lo está haciendo en paralelo. Yo creo que el mundo va hacia allá, pero claro, el trabajo de un ingeniero es resolver problemas difíciles, o por lo menos aproximadamente solucionarlos. Entonces yo creo que esa función que nos han enseñado a hacer y que desarrollamos se puede aplicar tanto cuando emprendes como trabajando en una empresa o en un conjunto mayor de personas, ¿no? Bueno, ahora, no sé, Óscar, si quieres preguntar, antes de pasar a la sección de preguntas fijas,
Bueno, tenemos una pregunta fija que hacemos siempre al final y es ¿qué habilidad o forma de pensar, en tu opinión, crees que es la característica de un ingeniero? Hombre, yo creo que, bueno, ingenieros, yo creo que los ingenieros somos capaces de enfrentarnos a los problemas. Yo es que me acuerdo siempre de una pregunta de examen allí en Teleco, ¿no? Que era, dice, tienes un suelo con baldosas de lado L mayúscula y altas L minúscula, ¿no? Y entonces dice, calcula cuál es la probabilidad que tirando una aguja toque una raya de las baldosas. Dice, mira, déjame en paz, o sea, ¿sabes, no? O sea, yo creo que cualquier ser que no sea un ingeniero tira la toalla. O sea, dice, mira, déjame, no quiero saberlo. O sea, ¿para qué me preguntas esto? Pero un ingeniero, por lo menos de los que yo he conocido, pues no nos asustamos. Dice, venga, pues vamos a analizarlo. Pues esto tiene una X, una Y, la aguja en el centro va a caer dentro de esto, la longitud tiene esto, el ángulo no sé cuál, calculas unas integrales y te sale. O sea, esto es claro, era hace muchísimos años, pero lo que quiero decir que no nos asustamos del problema, que tenemos, digamos, una capacidad de heurística muy peculiar, o sea, de buscar la manera de encontrar la solución de muchas formas, no de una sola, y además de algunas formas que nadie te ha enseñado. O sea, que eres capaz de encontrar un camino nuevo, ¿no? Y luego, otra capacidad que yo creo que nos inculcan tiene que ver con los suspensos, que dice, mira, aunque he suspendido, luego me he vuelto a presentar, ¿no? Y es esa capacidad de iterar. O sea, lo he hecho mal, no importa, voy a volver a hacerlo a ver si esta vez lo consigo. Entonces yo creo que es un conjunto de este estilo, ¿no? Una capacidad de abstracción, pero también de ir de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. Esto lo tiene muy poca gente. O sea, yo recuerdo montando Digi, pues, oye, yo estaba viendo igual al cliente que un tornillo de una central. O sea, y esto yo creo que lo tiene muy poca gente. O sea, creo que son ingenieros, básicamente, que tienen esta capacidad y también de ir de arriba a abajo, ¿no? En las cosas. Yo creo que estos son características de un ingeniero que además son súper aplicables en cualquier negocio, en cualquier situación. O sea, no solamente para diseñar algo. Y la otra pregunta fija que solemos hacer es aprovecharnos del entrevistado y decirle que a quién nos recomendarías entrevistar en un podcast próximo. Alguien que conozcas, que digas, pues mira. Pues hombre, Luis Álvarez Atorre, por ejemplo, no sé si le habéis entrevistado alguna vez. No, yo me he leído su libro de CEO 3.0 Sí, y le admiro también muchísimo. Es un tío estupendo, es el que me hizo una entrevista una vez con el móvil, que me pareció ya el colmo de la ingeniería, porque ni micrófono ni nada, directamente con el iPhone, ¿no? Es un tío muy agudo, con mucha experiencia. Sí, vamos. Genial. Bueno, pues la verdad es que estaríamos aquí preguntándote mucho. Lo que pasa es que luego nos han dicho que los podcasts nos están saliendo un poco largos, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un placer tenerte en Generaciones en Red. Gracias por compartir tu historia, tus aprendizajes, tu visión y por inspirar a los que nos estén oyendo y a los que te estamos oyendo aquí. Esperamos que también inspire a los que, como nuestro podcast va hacia todo el mundo, pero sobre todo nuestro grupo trabaja con la gente que tiene más de 50 y que está atravesando por momentos complicados. Entonces esperamos que inspire, porque tú has hecho muchas cosas a partir de los 50 y sigues haciendo muchas cosas, ¿no? Entonces esperamos que inspire a nuevas generaciones, pero también a la gente que está pasando ese momento. Y nada, gracias. El cierre es tuyo y solemos ceder la palabra para que tú cierres la entrevista. No, pues oye, yo muchas gracias, lo he pasado muy bien, creo que ha sido una charla muy interesante. Yo en relación, ¿no?, al grupo que yo ya conozco, porque he estado en alguna ocasión con vosotros, o sea, yo creo que se abre ahora mismo, hay un mundo de oportunidades en las que ese ingenio que tenemos los ingenieros, que es de donde viene, creo que es muy aplicable y cuanta más experiencia, más fácil es aplicarlo. O sea, que las barreras que hay quizá de edadismo, ¿no?,
yo creo que se pueden vencer y de hecho, por ejemplo, con la inteligencia artificial creo que van a surgir multitud de problemas dentro de muy poco tiempo para los que los ingenieros con experiencia van a estar perfectamente capacitados y mejor que cualquier otro para resolverlos. Y yo animo a todo el mundo que no tire la toalla y, oye, creo que el mundo está ahí para ir a por él. Y hay muchas oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Has escuchado Generaciones en Red, un podcast del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Sonido, Fernando Balué. Apoyo técnico, Eduardo Sánchez y José Miguel Robles. Presentadores y guionistas, Óscar García del Saz y Lola Samblas. Colaboradores, María del Mar Palazuelos, Pedro Vázquez y Juan Carlos Serrano.